Bueno, ahora sí, vamos a ver trastornos del sueño en el adulto mayor. Pues vamos a empezar primero definiendo nuestros objetivos. Pues definir qué es el sueño normal, definir qué son los trastornos del sueño, conocer un poco de la epidemiología de la enfermedad, cuáles son los factores de riesgo que tienen nuestros adultos mayores de padecerla, el cuadro clínico característico, cómo lo diagnosticamos y qué tratamiento podemos ofrecerles a nuestros adultos mayores. Pues bueno, primero vamos a empezar con una definición que es envejecimiento fisiológico. Es aquel que cumple una serie de parámetros en función de edad de los individuos. Le van a permitir una buena adaptación física, psíquica en el medio social y en el ambiente que lo rodea. ¿Sí? La fisiología siempre está enfocada a la estructura y la función de sistemas biológicos corporales. No es uniforme el envejecimiento fisiológico. Hay células que envejecen más rápido que otras y hay células que se adaptan muy bien a este cambio de la edad. Un ejemplo son las células cardíacas que pues envejecen de una buena manera, las células de la piel que envejecen de mala manera. Entonces ahí vamos viendo cómo hay una discrepancia en los envejecimientos fisiológicos. Y pues el sueño. Ahí está. El sueño es un estado fisiológico que conlleva la evolución periódica de la conciencia vigil, reduce la respuesta a los estímulos ambientales y va a cumplir funciones de recuperación de energía, relajación muscular. Hay un equilibrio hormonal por la diferente producción de sustancias y hormonas. Una función inmunológica aumenta la regulación inmunológica y consolida la memoria. Y pues más funciones que tiene el sueño. Estas son las principales. ¿Sí admitía Marcela, doctora? ¿Sí sale? Dale en participa. No nos. Sí está Marcela. Sí, ok, bueno. Sí. Pues el sueño normal consiste de 5 fases. La primera fase del sueño se divide en 2 primero, no REM y sueño REM, que son movimientos oculares rápidos y movimientos oculares lentos. La fase 1 es un sueño ligero, es un adormecimiento, es cuando apenas nos empezamos a dormir, ¿sí? Empieza a disminuir el tono muscular y hay movimientos oculares lentos. Este solamente ocupa el 5% de todo el ciclo. La fase 2, que es un sueño todavía ligero, el ritmo cardíaco y respiratorio disminuye la temperatura corporal y hay movimientos oculares leves o inexistentes. La fase 3 es muy importante, es una fase de transición entre el sueño ligero y el sueño profundo, ¿sí? Comienza a disminuir aún más el tono muscular y van a empezar a generarse las ondas delta. Y la fase 4, que es el sueño profundo, pues ya la respiración y el ritmo cardíaco van a estar enlentecidos, pero rítmicos, predominan las ondas delta, y es aquí donde el sueño es reparador, sobre todo psíquicamente. Y la fase 5, la fase REM, son los movimientos oculares rápidos, aquí es donde se producen los sueños, y además esta fase sirve para la consolidación de la memoria. Entonces así es como se va a dividir un sueño normal. Y ahora, pues para que haya público, ¿recuerdan cuáles son los cambios que pasan en la edad, con la edad? Pues tienen dificultad para iniciar el sueño, tienen alteración de su ciclo circadiano. También decía que la fase 3 se hace, o sea, es menor. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Pues sí, como mencionan, los adultos mayores fisiológicamente, esto no es un problema, vaya, no es una enfermedad. Ellos por el mismo cambio que vamos teniendo durante pues, nuestros años, tienen una dificultad para iniciar el sueño que es completamente normal. Hay un tiempo total y una eficiencia disminuida. ¿Qué pasa? Los adultos mayores duermen menos y la eficiencia de reparación pues es menos. Incrementa la fase 1 y 2, que son los sueños ligeros, y disminuye la fase 3, que es el sueño reparador. Hay un incremento de despertares nocturnos, hay cambios en el ciclo circadiano, aumentan las siestas, por eso regularmente, no sé, en caricaturas y películas siempre vemos al abuelito que clásicamente está dormido en un sillón o que va y se duerme. Y el sueño REM es el que sí no tiene ningún cambio. Aquí podemos ver pues una comparación
donde está a ver, ¿se puede poner apuntado? Sí. Sí, ¿verdad? Aquí está. Ajá. Aquí podemos ver, pues, el adulto joven, cómo su sueño profundo, pues, es regular y va entrando a las fases de 11 prácticamente a 6, solamente en el despertar, pues, cuando disminuye. El sueño REM, vemos comparado con el abuelo, pues, es prácticamente lo mismo. Y aquí el despertar es más que nada el sueño ligero, que es la fase 1 y 2. Vemos cómo está disminuido en el adulto mayor y también cómo está aumentado en el adulto mayor y cómo disminuye el sueño profundo. Entonces, estas son las características o las principales diferencias entre un adulto mayor y un joven, que son completamente, como menciono, normales. Y ahora sí vamos a ver el trastorno del sueño. Pues son alteraciones que se dan con el proceso que es dormir, ya sea durante el inicio del ciclo, mantenimiento, etapas finales o en el ciclo de sueño y vigilia. Y el insomnio propiamente dicho, que es lo que maneja la guía de práctica clínica, es una percepción subjetiva de un sueño insuficiente o restaurador. Hay tres tipos de insomnio. Uno que está a corto plazo, que es menor de 4 semanas, denominado insomnio de ajuste o agudo. El crónico, que es mayor de 4 semanas y tiene que presentarse por lo menos 3 veces a la semana. Y otros tipos, aquí se incluyen las quejas para iniciar el sueño o también para no mantenerlos, o aquí donde no se cumplen los criterios A o B. Entonces, estos son los tipos de trastornos del sueño más comunes que se pueden dar. En epidemiología, la verdad, yo no conocía la epidemiología de la enfermedad hasta que me puse a leerlo y es muy grande. O sea, prácticamente un cuarto de los adultos mayores va a estar batallando y va a estar teniendo estos trastornos del sueño. Entonces es importante darle solución a esto. ¿Por qué? Porque pues, ¿quién no disfruta dormir y que el sueño sea reparador? Después de una guardia o después de un día pesado, llegar a dormir y recuperar energías, pues creo que todos lo disfrutamos. Entonces es algo que los adultos mayores pues disfrutan y necesitan. Entonces vemos cómo el 23% de los hombres y el 26% de las mujeres entre 60 y 79 años van a presentar este padecimiento. Y en mujeres sube hasta el 41 arriba de 80 años. Ahí también, pues porque la esperanza de vida en la mujer sabemos que es mayor que la del hombre, puede que esté un poquito sesgado esto, pero aún así es muy importante que casi la mitad de las mujeres arriba de los 80 años va a padecer un trastorno del sueño. ¿Cuáles son los factores de riesgo que me puedan mencionar para padecer insomnio? A ver, están muy callados, chicos. Fidel. Pues factores de riesgo, obviamente, cualquier persona que tenga, mencionaba también la guía, cualquier trastorno, de los más comunes eran trastornos neurológicos, sean secuelas de BC, cefaleas, migrañas, seguido trastornos también gastrointestinales o psiquiátricos, entonces tendríamos que investigar también la presencia de depresión, de ansiedad, eran en las neurológicas primero y luego las respiratorias, perdón, también respiratorias como EPOC. Otra causa ahí de insomnio muy frecuente que a lo mejor no sería motivo de otra clase es el SAOS a mayor edad y sobre todo si hay presencia de obesidad también es muy prevalente. Hay que ver la historia familiar, los antecedentes familiares porque también tienen que ver. Obviamente si es un adulto mayor que tiene polifarmacia o medicamentos, también hay muchos medicamentos que se asocian al insomnio, pues pueden ser también factores de riesgo. Así es. Y es uno de los motivos de consulta más frecuentes de los abuelos, ¿verdad? Los trastornos del sueño, porque pues empieza a cambiar su ciclo de sueño, se empieza a cortar, empieza a haber más dificultades y para ellos eso es un problema, ¿verdad? Esa disminución de ese ciclo o esa alteración que empiezan a tener conforme va avanzando la edad. Bien, adelante, Carlos. Muy bien. Como mencionó bien Fidel, pues hay personas psicológicamente que son vulnerables, pues pueden no tener algún diagnóstico de depresión, ansiedad ni nada, pero pues no pueden lidiar con este problema, entonces van o con problemas de la vida diaria y van a desarrollar este tipo de insomnio. Cuando ya tuvieron insomnios previos, antecedentes familiares, cuando hay muchas siestas diurnas, sabemos que es normal que los adultos mayores tomen siestas, pero a veces están en exceso.
cuando hay cena copiosa, falta de ejercicio, exceso de luz o ruido durante el sueño y también las causas secundarias, que son algunas de las que ya mencionó Fidel y ahorita vamos a ver. Cuadro clínico, ¿qué se les ocurre que les pasa a los adultos mayores cuando no duermen bien? Diana. Bueno, tienen cansancio durante el día, pueden también presentar deterioro en la memoria, cambios en el estado de ánimo, también son más propensos a presentar caídas. Muy bien. Pues es como cuando nosotros no dormimos y andamos posguardia. Estás irritable, tienes cambios de humor, quieres dormir en cualquier lado, te da mucha hambre, mucha gente tiene hiperfagia y dieta hipercalórica en esos momentos. Eres más propenso a tener algún accidente. Si nosotros manejamos cansados posguardia, pues tienes algún riesgo de caídas también aumenta. Pues al final de cuentas también son personas como nosotros y tienen prácticamente lo mismo. Cuando alguien se desvela y no duerme bien, pues le sucede esto a cualquier persona y es lo que el adulto mayor va a padecer. Pero aumenta, ¿por qué? Porque ellos no tienen esta capacidad de homeostasia como la tenemos nosotros, como la conservamos. Entonces, pues sí, va a estar fatigado, con malestar, va a tener un deterioro en la memoria porque disminuye el sueño REM, va a tener un pobre desempeño social. ¿Por qué? Porque pues van a estar enojados, no van a contestar bien. Cuando andamos posguardia, pues así andamos todos. Disminución de la energía, proclividad de errores y como aquí marco accidentes. ¿Por qué? Porque pues se pueden estar quedando dormidos cuando caminan y no ven algún bordito o algo y pueden caerse. Preocupación, ¿por qué? Porque no estoy durmiendo y ¿por qué no duermo si antes me dormía a las 8 de la noche y me despertaba a las 10 de la mañana? Pues no, pues el sueño se va cortando y ellos mismos lo van viendo. Y pues hay otro tipo de sintomatologías como gastrointestinales, sudoración, todo este tipo de cosas que pueden tener los adultos mayores. Las causas secundarias del insomnio. Hay que ver, como ya lo mencionó Fidel, qué es lo que nos puede estar provocando el insomnio y cuáles son las patologías que se asocian a esta enfermedad. Ya lo mencionaron, las alteraciones neurológicas, en especial el Alzheimer y las demencias, son las que marcan que están más asociadas con el insomnio. La segunda causa, como bien lo mencionó Fidel, aquí lo pone como alteraciones médicas, pero son respiratorias, como el EPOC, son enfermedades que pueden desarrollar un insomnio. Después vemos las gastrointestinales, que por aquí está el reflujo gastroesofágico. Luego venía el dolor. Sabemos que los pacientes con dolor tipo crónico tienen una dificultad a veces para iniciar el sueño y a veces para mantenerlo. Entonces, este tipo de padecimientos van a ocasionar que el paciente tenga insomnio. Y por último, diagnósticos como cáncer, que era lo que mencionaba. ¿Por qué? No solamente por el mismo padecimiento per se, por todo lo que implica el padecer cáncer, ¿sí? Desde el cambio de la psique hasta estar preocupado por ese padecimiento es lo que ocasiona el insomnio. Y sí, hay unos fármacos que también pueden exacerbar el insomnio, desde medicamentos básicos que nosotros utilizamos como el propranolol, diuréticos como la furosemida, las hormonas tiroideas. Sabemos que muchos abuelitos son hipotiroideos, entonces por eso es la importancia de tenerlos bien controlados, porque si tú le desarrollas un hipertiroidismo, van a empezar a desarrollar el insomnio y tú pues no sabes por qué, porque al final pues tienes que darle la hormona tiroidea, tienes que estarlo regulando. Pero si le damos de más, pues el abuelito va a padecer esto, insomnio, taquicardia. La quimioterapia a veces per se ocasiona este insomnio por todos los efectos adversos también que tiene. Fármacos anticolinérgicos, laxantes, ¿sí? Entonces, todo este tipo de medicamentos nos van a ocasionar los insomnios que son secundarios. A veces podemos hacer los cambios de medicamento. Por ejemplo, si estamos controlando la presión y no queremos usar un beta bloqueador, pues nos vamos a un IEC, o a un ARA, o a un o amlodipino, o sea, este tipo de cosas, o a un diurético. ¿Para qué? Para evitar eso. Y pues nos puede funcionar, nos podemos ir por esa terapéutica en cambio de medicamentos. ¿Qué pruebas diagnósticas conocen o cómo le vamos a preguntar a un paciente si tiene insomnio? Pues es que la pregunta básica inicial sería eso, si tiene problemas para dormir o si él considera que su sueño no es reparador, y ya de ahí vas a partir. Las guías de práctica clínica mencionan que en sí no es necesario hacer escalas, no es necesario hacer ninguna prueba en específico,
más que preguntar eso, y luego ya tú vas a estudiar al paciente, a ver su historia clínica, si hay una causa secundaria, alguna enfermedad que le esté causando el trastorno, si no hay depresión, si no hay ansiedad, sobre todo bien definir el tiempo, si es agudo, si es crónico. No es mismo que te diga, doctor, tengo 2 o 3 semanas que no puedo dormir, a que te diga, doctor, ya es todo el año que no puedo dormir, porque obviamente en una causa aguda, pues íbamos a ver si no se acaba de jubilar, si no se murió un familiar, si no tuvo alguna pérdida, si no tiene un problema económico que le esté causando el insomnio. Si a lo mejor ya es insomnio crónico, pues ya buscamos más si hay alguna presencia de enfermedad, algún medicamento. Obviamente ellos nos pueden hacer una historia de sueño, este día dormí bien, qué hice, qué no hice, qué tomé, qué no tomé, a quién vi, con quién conviví. Entonces, generalmente el insomnio es más que nada historia clínica y clínica. Sí hay una escala, pero la maneja la guía de práctica clínica, que es el ISI, que es el índice de severidad, que nos sirve más que nada para ver qué tan severo es su insomnio, si es subclínico, si es clínico, si es más grave. Está la escala de somnolencia de Epworth, que la usamos más en el SAOS, que es para ver la somnolencia si se queda dormido viendo la tele, con familiares, y así nos podemos también hacer el Stop Gun, que es para SAOS, que porque si el SAOS es muy prevalente también en el adulto mayor. Así es, como ya lo mencionó Fidel, pues no hay una escala per se que podamos utilizar, pero nos podemos apoyar en estas pues 2 cuestionarios que la verdad están relativamente sencillos. El índice de severidad o gravedad del insomnio, que como ya lo dijo Fidel, es para ver qué tanto problema tienes. Son 4 clasificaciones. De 0 a 7 es que pues no hay ningún problema para dormir. De 8 a 14 es que tienes un insomnio subclínico. De 15 a 21 es uno moderado y arriba de 21 ya es un insomnio grave. Y tenemos descarnasoleancia de Epworth, como ya lo dijo Fidel también. Entonces, aquí solamente hay que hacerle este pequeño cuestionario. Como vemos, nada más son 8 preguntas, que son las causas pues donde vemos que el paciente se puede quedar dormido, sentado leyendo, viendo la televisión, si se queda en un parque dormido, si va dormido en el carro, si acostado cuando está descansando por la tarde, si de repente se queda sentado platicando con alguien. Después de comer, pues el mal del puerco, viajando en un transporte detenido o en el tráfico, y ya le vamos a dar una calificación. De 0 a 8 se presenta una somnolencia normal. ¿Por qué? Pues todos tenemos, o muchas veces tenemos, como lo dije, después de comer, pues nos da un sueño. Eso es muy común. Te puede dar sueño si vas en un carro y va detenido lentamente. Entonces, por eso da un rango de 0 a 8 que es normal. Y arriba de 9, pues ya es una somnolencia patológica. Y la polisomnografía, que ya nada más se guarda para casos graves, que ya viste que las causas secundarias no están ocasionando el insomnio, ya le cambiaste los medicamentos, no tiene depresión y no encuentras, pues bueno, ya nos vamos a una polisomnografía para ver qué es lo que está sucediendo. El tratamiento, pues, hay 2 tipos, como siempre, no farmacológico y farmacológico. Farmacológico, medidas específicas para inducir el sueño, que es la higiene del sueño, la terapia cognitivo-conductual, restricción del tiempo dedicado a dormir, ¿sí? Técnicas de relajación, la terapia con luz y la control de estímulos externos. La terapia con luz, esta yo no, los demás ya los había leído, la terapia con luz no la conocía. Era el paciente se levanta y tú le empiezas a dar pues fogonazos de luz, pues para que se vaya acostumbrando a tener este tipo de intensidad cuando se levante. Ya cuando duerma, cuando ya no haya estímulos, pueda descansar mejor. Bien. Entonces se me hizo de las poquitas que no alcanzaba a leer. Y bueno, ¿cuáles más conocen medidas? Pues, más que nada nos vamos a enfocar en higiene de sueño, que es de lo más efectivo que hay y es lo más, pues no es tan sencillo, porque si no, pues todo el mundo lo haría, pero es lo más económico y es lo que puede hacer el paciente con un mayor apego, porque no le va a costar prácticamente un solo peso y nos va a ayudar mucho con este tipo de padecimiento. ¿Qué conocen de higiene de sueño? ¿Me escucho? Sí. Pues de higiene del sueño le podemos decir al paciente que, por ejemplo, no tome siestas mayores a 30 minutos, que si va a usar la cama solamente sea para dormir, que no sea para hacer alguna otra actividad más que se vaya a acostar ya nada más cuando vaya a dormir. Le podemos pedir que se duerma a horas específicas, a ciertas horas. Le decimos que no cene muy pesado o cene temprano y no muy pesado para que pueda conciliar el sueño mejor.
que no tome muchos líquidos en la noche, que deje de tomar líquidos a cierta hora para que evite estarse levantando o que lo estén levantando las ganas de ir al baño. Y que creo que ya no me acuerdo. Pues sí, como ya lo mencionaste, pues es mantener un horario fijo para acostarse y levantarse, aunque estemos de vacaciones. Hay gente que de repente, ¿alguien más va a comentar? Hay personas que de repente pues todos los días se levantan a las 7 y cuando son fines de semana y vacaciones pues ya se levantan a las 10, 11, 12, 1, 2, pues ya. Entonces mantener un horario fijo para evitar este insomnio. Permanecer en la cama solo el tiempo suficiente, evitar las siestas que duren más de 30 minutos, no tomar tantas bebidas con cafeína, teína, realizar ejercicio regularmente, al menos 1 hora al día con luz solar. Regularmente no se recomienda el ejercicio intenso porque mucha gente piensa de que voy a hacer pesas, correr 5 kilómetros y, y con eso pues ya voy a dormir mejor porque voy a estar bien cansado, y no, al contrario, el ejercicio los va a activar más y puede provocar ese tipo de insomnio. Entonces por eso no se recomienda el ejercicio intenso durante la noche. Evitar realizar actividades en la cama, como dijo Marcela, como ver televisión, leer, escuchar radio. En la cama, pues lo principal para dormir, ¿sí? Las comidas copiosas también pueden alterar el sueño. Y pues unas medidas inespecíficas para inducir el sueño, que son hábitos saludables, pues despertarse temprano, todos los días a la misma hora, o no temprano, pero por lo menos todos los días a la misma hora. Limitar cada día el tiempo invertido en la cama. Retirar fármacos que actúen sobre el sistema nervioso central, que podamos quitar, ¿verdad? Hay fármacos que pues, los pacientes necesitan y no se pueden retirar, pues no vamos a hacer eso. Pero la cafeína, la nicotina, el alcohol, estimulantes. Evitar las siestas durante el día, a menos de que sean muy necesarias, que sean menor de 30 minutos. Fomentar actividad física. Evitar la estimulación vespertina, ¿sí? Probar con baños, te puedes ir a bañar con temperatura caliente 20 minutos antes de acostarse y esto provoca una vasodilatación similar a lo que provoca una copa de vino tinto para provocar un sueño y evitar este insomnio. Comer cada día a la misma hora y evitar las comidas copiosas, y pues mantener condiciones cómodas para dormir, quitar el celular, quitar la televisión, quitar todos los estímulos de luz. Ahorita pues aquí o mucha gente sabemos que no tiene la capacidad de comprar un mini split, un abanico, entonces tratar de que la casa esté lo más fresco posible, o a lo mejor hay gente que es muy friolenta y no le gusta tan fresco, entonces que esté lo más cómodo posible sería un mejor término, porque cada persona pues es diferente. A lo mejor a mí me gusta el clima frío y a otra persona le gusta pues así como está, calor, ¿sí? Entonces que esté cómodo para esa persona. Así es. En técnicas de relajación, pues... Carlos, ¿puedo comentar algo? Sí. Sí. Ok, nada más ahí en lo que mencionaba de los fármacos que actúan en el sistema nervioso central, es lo que yo creo que los ISR, que generalmente los vemos mucho en este tipo de pacientes. Yo tenía muchos pacientes que la fluoxetina, que es lo más común que vemos ahí, se los indicaban en la noche. Entonces, mucho paciente me decía, doctor, batallo para dormir. Entonces, nada más hay que cuidar con los ISR, tratar de dárselos por la mañana. Realmente yo se los cambiaba a la mañana. Y un paciente sí con ese cambio en 2 meses, yo creo que sí me dijo que sí le había mejorado que había mejorado que tenía más, dormía mejor, vaya, con el cambio en el horario, porque sí los ISR, a excepción de, mencionaban las guías, la mirtazapina y creo que era la mirtazapina, que era la que sí tenía efectos ahí sedantes, que sí se podía usar en la noche, pero generalmente la mayoría se usaban en el día. Así es, lo que dice Fidel es muy cierto. Siempre tenemos que revisar muy bien cada fármaco que el paciente está tomando y ver la farmacocinética y los mecanismos de acción que tiene el fármaco para ajustar o el horario o las dosis, o a darle consejos en los cambios de hábito al paciente que va a tener que hacer para que pueda conciliar el sueño, ¿verdad? Eso es bien importante porque pues nuestros abuelitos habitualmente tienen múltiples enfermedades crónicas y eso los conlleva a una polifarmacia. Por ende, ¿verdad? Es muy difícil retirar la polifarmacia, pero sí podemos hacer ajustes en el tratamiento, que es lo primero que hacen en geriatría cuando van la primera vez, ¿verdad?
Le dan su hojita, hay que ajustar dosis, hay que cambiar la administración X, Y y Z, y se ven cambios a corto plazo haciendo ese tipo de acciones. Okay. Así, con el simple hecho de cambiar, como dijo Fidel, Así cambiar el puro horario, ni siquiera cambió el medicamento, pues ya tuvo una mejoría importante. Pues técnicas de relajación, las más utilizadas o las que más deben de utilizar, porque son un ejercicio también de fuerza, como ayer lo vimos, contraen los músculos y provoca no solamente pues una mejor calidad de sueño, también provoca menos sarcopenia y nos ayuda con el desarrollo muscular. Tai Chi y pues el yoga, que además de, porque sí, a veces sí están difíciles algunos ejercicios de yoga, ya nos tocó hacer en el servicio y sí está complicado hacer algunas posiciones, entonces, de yoga, entonces sí es complicado, Control de estímulos externos, pues bueno, el celular, el padecimiento de la juventud actual, que pues no nos podemos despegar del celular, que ya prácticamente todos tenemos. Las luces, pues son, al final de cuentas, sigue siendo un estímulo que nos va a afectar al momento de dormir. Y fíjate, es bien importante ahorita que dijiste eso, la juventud. Hay muchos abuelitos que, bueno, lo digo por mis papás también, ¿verdad? Que son abuelos y que ya no son tan jóvenes, que se hacen adictos a estar buscando noticias, pasando memes, pasando cadenas, y como batallan para dormir, para ellos eso lo agarran como una distracción, a ver si concilian el sueño. Entonces sí es bien importante hacerles ver que es dañino para su sueño, para su vista, para su salud, porque sí se pierden también ellos con este tipo de tecnología. Así es, sí he visto de que ahorita a la 1 o 2 de la mañana y es, oye, pues yo estoy dormido y te están mandando mensajes o cosas así. Sí, entonces aparece el like de tu abuelita o el comentario, cuando pues tú consideras que están dormidas, ¿verdad? Le voy a decir a mi abuelita. Bueno, hay un tratamiento farmacológico, como dijo Fidel, distinguir en insomnio agudo y en insomnio crónico, ¿sí? Pues identificar el factor desencadenante primero en insomnio agudo, usar la dosis efectiva lo más baja posible que se pueda, dosis intermitente, no darlo todos los días y darlo un día sí, 2 días no, un día sí, 2 días no, 3 veces a la semana, corto tiempo. Tiene que haber un destete para que el paciente no se acostumbre y que tengan vida media corta. Ya cuando tenemos insomnio crónico, pues identificar qué es lo que nos precipita este insomnio y evitarlo, ver qué comorbilidades tiene el paciente, educarlo con la higiene del sueño, a falta de respuesta realizar la polisomnografía, considerar los efectos adversos que puedan tener durante el día. Aquí los acomodé conforme al tiempo de vida. El midazolam tiene una vida de hasta 6 horas, ¿sí? El lorazepam de 6 a 12 horas. El clonazepam, que es lo que creo que más damos, tiene un periodo de vida de 12 hasta 24 horas. Entonces el paciente adulto mayor, inclusive a las 12 del día, se puede llegar a caer por algún efecto adverso de la benzodiazepina. El diazepam de 24 a 48 horas. Y el que no tenía este efecto era el zolpidem, que era otro medicamento que no era una benzodiazepina, que podamos utilizar también, que nos puede ayudar. Doctora, ¿puedo decir algo? Sí. Que creo que es importante hablar con los pacientes porque casi la mayoría va con la idea de que, doctora, no puedo dormir, me puede dar algún medicamento, y es más importante las medidas de higiene de sueño. Entonces, o sea, no de volada irnos con, y darle la benzodiazepina. Sí, porque a veces es lo más fácil, ¿verdad? Y después le das una benzodiazepina a un abuelo que él siente que descansa, que él siente que se duerme un poquito más, es bien difícil quitársela, es bien difícil. Ellos van a hacer lo que sea para obtenerlo. Ya si es necesario otorgarle un tratamiento de este tipo, pues hacerle ver que el medicamento que tenga menos efectos secundarios, no sé, a lo mejor la vida media más corta para que en el día no ande adormilado, o una dosis, microdosis, ¿verdad? Solamente para que pueda descansar.
Otra cosa, a veces el abuelo se lo toma cuando está acostado ya para querer cerrar los ojos, ¿verdad? Eso también es importante, ver a qué hora se tiene que tomar el fármaco para que pueda conciliar el sueño, porque luego ellos solo se aumentan la dosis porque piensan que no les hace un efecto, porque se lo toman ya cuando, a la hora que se quieren dormir. Así es. Y bueno, Adelante. pues la bibliografía, aquí fueron algunos artículos, incluida la guía de práctica clínica, de donde saqué la información, y pues prácticamente todo. No sé si tengan alguna duda o algo más que comentar. No, bueno, yo creo que fue una excelente clase, muy bien dirigida, muy clara, los puntos más importantes. Espero que vean diferencia del modo de ver geriatría en el R3 al R2. Habitualmente en el R2 ven pues la teoría, los conceptos, qué es la geriatría, definiciones, X, Y, Z. Ahorita que ustedes ya tienen más contacto con el paciente, ya ven diferente esta materia, porque ya analizan al paciente, ya identifican los síndromes geriátricos que puedan tener, y la mayor parte de los tratamientos en la geriatría es educación, es cambios en la higiene de vida, higiene de sueño, en alimentación, y es bien difícil. Si es difícil en un adulto joven, es más difícil en un adulto mayor, ¿verdad? Porque primero, a veces la primera barrera es verlos bien jovencitos, ¿verdad? Decir, bueno, ¿cómo este muchachito me va a decir a mí qué es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Pero así es la geriatría, el ajustar dosis, el ver realmente qué medicamento es el apropiado, cuál medicamento debemos de retirar en el manejo del paciente adulto mayor, y convencerlos de que no es necesario que lo están tomando, y que ellos empiecen a ver sus cambios, ¿verdad? A mí me gustaba mucho, ya se nos va a acabar el tiempo, me gustaba mucho que hicieran diario. Oye, vamos a bajarle la dosis de este medicamento, o vamos a subirle la dosis de este medicamento. Cuénteme cómo se despertó, cuénteme cómo estuvo durante el día, batalló menos para dormir. A mí me funcionaba mucho eso. Los hacía que hicieran un diario para que también ellos se pusieran más atención, porque a veces es eso, que no se ponen atención en los cambios que van teniendo, ¿verdad? Para ellos quitarles un medicamento es un insulto. O sea, ¿cómo me vas a quitar un medicamento que alguien ya me dio? Pues yo hacía mucho eso y sí sirve, sí funciona, porque yo, doctora, fíjese que este mes me sentí mucho mejor porque me quitó esto, porque me aumentó esto, porque me cambió el medicamento de horario. Entonces, ellos se sienten importantes, ¿verdad? Se sienten empoderados de su enfermedad. Pues muy bien, Carlos, no sé si alguien tenga algún otro comentario. ¿No? Bueno, ahorita que le des finalizar, Carlos, automáticamente se va a dar grabar en tu computadora, pero se va a guardar en C. Habitualmente en mis documentos de C se hace una carpeta de Zoom, y ahí cuando se termine de descargar ya nada más me la mandas por correo, el formato MP4. Ok, Doc. Y yo ya la subo, ¿ok? Bueno, le doy en stop recording, supongo. Le das salir nada más, salir todos porque eres el anfitrión, y ya automáticamente empieza a grabarse solo, a descargarse solo. Bueno. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Bye, bye.